Es un error tratar de ver una herida como algo que va a desaparecer. Como un cráter que se forma en la tierra y la naturaleza adopta ese cráter y lo adorna con nuevas plantas, con nueva vegetación, con nuevas formas de vida, pero no pretende que no existió, ¿no? Ni trata de llenar el cráter para que regrese a ser como antes. Cosechar nuestros corazones, perdonarnos y volver a aquella búsqueda infinita que nos ve crecer. Camino nublado, te acompañamos. Sebastián Abad es mi nombre, soy artista, tengo 33 años, creo que es como las etiquetas que tengo que decir, ¿no? Cuando me preguntan eso. Ya, si nos vamos a un terreno más filosófico, ¿quién soy? Es una pregunta que constantemente me estoy reformulando en realidad. Siempre estoy tratando de reinventarme o de ser sincero con lo que soy en ese momento, mejor dicho. Entonces eso implica que lo que fui ayer ya no lo sea hoy y así sucesivamente. Bueno, siempre hice arte. En realidad no fue una decisión muy difícil porque desde que era muy chico siempre tuve mucha inclinación por diferentes tipos de artes, ¿no? La música, obviamente, pero también la escritura, la actuación. Es algo que he disfrutado mucho desde que era muy chico. En un momento, también por expectativas de la Matrix, empecé a estudiar comunicaciones, periodismo, pero felizmente duró poquito y regresé al camino. Y sí, en realidad no fue como una decisión difícil ser artista, pero mis crisis vocacionales han ido dentro del arte, curiosamente, ¿no? Para lo que mucho sería un privilegio, ¿no? Tener una crisis vocacional habiendo decidido tu carrera. Pero mi crisis vocacional era ¿qué hago ahora, no? O sea, soy músico, soy actor, ¿qué soy, no? Y he tenido crisis vocacionales fuertes, ¿no? La última fue que me fui de Lima, me fui a vivir al campo, justamente porque ya como que me había llegado un poco al pincho todo lo relacionado a la industria del entretenimiento. Felizmente hubo una pandemia que ayudó a que me diera cuenta que ya me había llegado al pincho. No me había dado cuenta, simplemente estaba en modo automático como le suele pasar a mucha gente, creo también, ¿no? Estaba en modo automático haciendo lo que amaba y justamente por hacer lo que amaba pensé que no estaba en una crisis. Pero cuando se detuvo todo me di cuenta que ya no amaba lo que amaba antes, ¿no? También lo que te decía hace un rato, o sea, parte de saber quién soy es preguntármelo constantemente, justamente porque muchas veces si yo me quedo en lo que creo que soy muchos años, luego me traiciono a mí mismo en ese presente nuevo. Y me pasó, había cosas que yo ya no disfrutaba. Estaba haciendo una obra, estaba en temporada con una obra, había tenido 3 funciones y yo ya estaba aburrido de hacer la obra. Me quedaban como 40 funciones y ya estaba aburrido de hacerla. Y bueno, llegó la pandemia, como digo, felizmente, ¿no? Entonces también me empecé a cuestionar, quiero hacer esto toda mi vida, o sea, quiero tener 50 años y estar aburrido de mi temporada a la 3ª función. No. Entonces, así fue como que me di cuenta, ¿no? Como, no quiero esto para mi vida ahorita. Quizás en unos años sí, pero en este momento no. La Matrix para mí es una idea colectiva en el que los seres humanos nos creemos la idea de que tenemos que encajar en ciertos patrones de comportamiento, de conducta, de trabajos para conseguir ciertos objetivos que nos hacen realizarnos colectivamente, ¿no? O sea, individualmente, pero digamos, colectivamente creemos que eso es lo que nos va a traer cierta satisfacción, cierto desarrollo. Es una idea que sostenemos todos juntos, que justamente tiene poder porque la sostenemos todos juntos
pero al mismo tiempo al ser una idea, la manera más fácil de escapar de ella es cuestionarla, ¿no? Es decir, realmente mi trascendencia humana, mi felicidad está en hacer lo que la sociedad cree que es lo mejor o cree que es el camino hacia la felicidad o a la realización como ser humano. Ahora, también debo decir que, así como tal cual en la película Matrix, porque es una buena referencia de lo que es la realidad, yo vuelvo a la Matrix cada cierto tiempo. O sea, estoy vestido de Matrix y me adapto. Y me disfrazo, me pongo mis lentes oscuros y mi gorra y mi casaca de jean. Y le pongo cara de culo a la gente que me toque el claxon y puteo a los carros que no me dejan cruzar. Y me tengo que poner necio en ciertas situaciones para conseguir lo que necesito conseguir acá adentro. Pero luego regreso al campo y me saco el personaje, ¿no? Y recuerdo así todo el tiempo, ya, ok, ya fue. Es como estar en una obra de teatro. Yo creo que si yo fuese alguien que disfrutase de meditar en el Tíbet, me chuparía un huevo y estaría allá. Pero realmente yo disfruto de muchas cosas que tiene la Matrix. O sea, no voy a ser hipócrita. Me gustan muchas cosas. Me gusta ver teatro, me gusta ir al cine, me gusta estar con mis amigos, me gustan tener mis cosas en mi estudio, ¿no? Mi computadora, mi micrófono, mi interfase, mis cables, mis equipos, mis instrumentos musicales. Me gusta viajar, me gusta comer buenazo. O sea, ¿en dónde más vas a comer buenazo si no es acá? Y creo que hay muchas cosas que yo personalmente disfruto, que para gente que es quizás, no sé si más trascendida sea la palabra, pero quizás más desprendida, ¿sí? Más desprendida, menos egoica, quizás no es tan importante eso, ¿no? Pueden vivir más desprendidamente de ciertos lujos o de ciertas comodidades. Pero la experiencia humana que a mí me ha tocado vivir es una experiencia que realmente disfruta mucho de la comodidad, pero que trata de buscar ese balance, ¿no? Entre los sacrificios que tengo que hacer para conseguir las cosas que me gustan y una vez que lo tengo, salir, porque si no me vuelvo loco. Entonces estoy como que entrando y saliendo, pero sí sé que también por las cosas que me gustan, a mí me gusta mucho el teatro musical, o sea, es algo que yo amo y me apasiona muchísimo. El teatro musical es un arte costosísimo, es un arte lujoso, es un arte millonario. Producir teatro musical, necesitas microfonía cara, necesitas equipos de sonido caros, necesitas escenografías enormes, vestuarios diseñados con anticipación, un equipo de marketing, un equipo de venta, obviamente pagarle a los actores, ensayos, que todo eso es costoso, ¿no? Y es algo que yo disfruto. O sea, también me gusta hacer teatro musical acá en el Campo de Marte, así con mis amigos si quieres, pero siendo bien sincero, lo que más me gusta es estar en el teatro, ¿no? Montar un musical en un teatro. Entonces, siendo consciente de que me gusta eso, de que es algo que disfruto y que más que renegar de quién soy, debo integrarlo y encontrar mi propio camino, pues digo, la única forma de encontrar mi realización profesional en el teatro musical es en la Matrix, pero voy a estar el tiempo que sea necesario, el tiempo mínimo indispensable para hacer lo que quiero, y el resto de tiempo lo voy a usar para vivir desprendidamente, desapegadamente de todas esas comodidades de la ciudad, ¿no? Es que no existe una expresión humana que me haga emocionar más que una escena coral gigante de teatro con 16 voces cantando a todo pulmón y el juego de iluminación correcto y la coreografía precisa. Hay algo que no puedo expresar con palabras que me da el teatro musical, pero me llena. Es el único arte que me llena. O sea, me gusta la música, he ido a cientos de conciertos y he estado en conciertos y lo disfruto muchísimo, pero es como que no llega, ¿no? No llena. Y me gusta el teatro también, pero tampoco llena. Es la congruencia de ambas cosas lo que me llena y hasta me supera. Y es que el teatro musical es una realidad paralela a la nuestra. O sea, nosotros vivimos en una realidad cruda, digamos, sin saturación, ¿no? Casi en sepia, en blanco y negro.
y el teatro musical está todo saturado, ¿no? Hay un componente mágico independientemente de si es un musical de fantasía o un musical de drama o un musical realista. El simple hecho de que los personajes puedan permitirse cantar sus emociones hace que sea una realidad en la que la vida es más linda y tiene un sentido más estético. Es como una vida perfecta, ¿no? Dentro del sufrimiento que pueden tener los personajes y de los dolores que pueden estar experimentando. Están sublimando sus dolores en el mismo momento en el que los experimentan. Es algo que nosotros los humanos en esta realidad no podemos hacer. O sea, tenemos que, ¿no? Estamos condenados a que el proceso doloroso, ¿no? Tome su tiempo para ser sanado, meses, terapia. En el teatro musical el dolor se expresa apenas se ocurre, apenas se siente. Es como una forma superlativa de vivir. Por eso lo amo tanto. La enorme mayoría de personas que conozco en el teatro musical no usan el teatro musical de manera terapéutica. De hecho, es una de las razones por las que me fui también, porque había mucha gente que estaba muy lastimada, pero que no se hacía cargo de su dolor. Cuando yo me empecé a hacer cargo de mis heridas, me daba cuenta que empezaba a ser incómodo, ¿no? Para la industria misma. No creo que haya una vinculación directa. Creo que la vinculación la hacemos quienes queremos. O sea, es una vinculación consciente. Si tú quieres hacer teatro musical a nivel terapéutico, tienes que proponértelo. Pero el teatro musical solito no te va a llevar a eso. Es más, te diría que el teatro musical puede despertarte lo peor de tu ego. Porque para mí, mucha gente que se mete a teatro musical están buscando los aplausos del público. Sentir que eres en todo momento lo que fuiste en el escenario en el momento de la venia. Mucha gente trata de repetir y replicar ese momento y se obsesionan con estar en el escenario. Entonces, no creo realmente que el teatro musical sea terapéutico por sí mismo, ¿no? Al contrario, puede ser muy peligroso, de hecho, para ciertas personas. Como decía también, ¿no? El teatro musical, al ser la expresión más enorme, superlativa del arte, porque combina muchos tipos de arte, son los artistas de teatro musical los más destacados, los más capacitados del medio, siempre, porque una cosa es que seas cantante, otra cosa es que seas actor, otra cosa es que seas bailarín, pero si puedes cantar, actuar y bailar a la vez, o sea, ¿qué clase de artista eres? Eres uno en un millón. Y obviamente la respuesta y la admiración del público va a ser proporcional a tu talento, entonces es peligroso por ahí. Ahora, ¿por qué la gente se mete a querer ser admirada a ese nivel? Yo la mayoría de gente que conozco es porque tienen un vacío que llenar, ¿no? Quizás a alguien que están buscando llamar la atención de alguien en particular. No sé si todo el mundo es consciente de esto, ¿eh? Yo sí, porque tengo un montón de amigos en esto y yo también, ¿no? Y lo he hecho consciente. Pero creo que es eso, ¿no? De pequeños, cuando estamos tratando de llamar la atención en las fiestas familiares, las reuniones familiares, qué sé yo, y luego de adultos estamos tratando de replicar eso mismo, y a veces pues todo esto se solucionaría con una llamada telefónica, que no ocurre, y entonces pasan los años y los años y los años y las frustraciones. Entonces esto lleva a que, por ejemplo, si tú realmente quieres desesperadamente estar en el escenario, hagas lo que sea por estar en el escenario, y la gente se pierde en eso. Hay mucha gente, muchos amigos míos que se pierden en eso, que tienen que renunciar a sus lealtades, hablar mal de gente, traicionar a algunas personas o cosas peores, ¿no? Justamente porque no hicieron consciente de quién realmente querían la atención y la extrapolaron al público. Si alguien siente dolor a pesar de estar en el escenario constantemente y ser admirado por el público, yo sí le recomendaría que busque más adentro, ¿no? Sí se lo recomendaría, porque claramente este paradigma de cuando sea exitoso, cuando consiga lo que siempre soñé, voy a dejar de sufrir, y no ocurre. Te vas dando cuenta pues que puedes encontrar a una persona muy frustrada que puede tomar decisiones terribles, ¿no?
consigo misma o con el resto. Entonces depende de cada persona. Si sientes dolor y sientes que el arte no te está significando un alivio a ese dolor o no lo suficiente, yo sí le diría a esa persona que le recomendaría llevar un proceso terapéutico, ¿no? Yo creo que en un principio, cuando empecé a hacer arte, estaba muy desconectado de mi proceso personal y buscaba que el arte, justamente lo que hablaba hace un rato, ¿no? Buscaba que el arte llene vacíos en mi vida, pero sin ser consciente de eso. Y a medida que fui consiguiendo ciertas cosas en el arte y el vacío no se llenaba, pues me daba cuenta que algo faltaba. En un principio pensaba que era más logros académicos o artísticos, ¿no? Luego ya felizmente pude ser consciente de que no iba por ahí, o sea que el arte nunca me iba a dar lo que no tuve en la infancia. Esos vacíos eran parte de mi camino, ¿no? Entonces, en vez de tratar de llenar mis vacíos, tenía que honrarlos y construir en base a ellos, ¿no? Adaptarme a ellos y no cambiarlos. Ese es mi camino, al menos. En el principio de mi vida, sí usaba el arte a mi nivel terapéutico sin ser consciente de ello. Cantaba todo el tiempo y siempre estaba sublimando todas mis emociones a través de arte. Luego lo dejé completamente, hacía arte simplemente para conseguir cosas y ahora he vuelto a mis orígenes, ¿no? A usar el arte para estar bien, ¿no? Para sanarme, para entenderme, para amarme. Y ahora le digo terapéutico, pero realmente no hay ninguna diferencia con las improvisaciones vocales que hago ahora con las que hacía cuando era niño, solo que en ese entonces eran orgánicas y ahora les tengo que poner la etiqueta de terapéuticas para que yo me pueda comunicar con otras personas que necesitan esa información. Sanación es una reconciliación, desde mi perspectiva, obvio, ¿no? Una reconciliación con las heridas, yo diría. Creo que es un error tratar de ver una herida como algo que va a desaparecer. Creo que es como un cráter que se forma en la tierra y la naturaleza adopta ese cráter y lo adorna con nuevas plantas, con nueva vegetación, con nuevas formas de vida, pero no pretende que no existió, ¿no? Ni trata de llenar el cráter para que regrese a ser como antes. Yo diría que eso es sanación, recrear desde la herida y hacer algo nuevo. El arte es creación, el arte es vida, una vida más allá del entendimiento biológico, ¿no? Tiene otro tipo de vida, pero es vida al fin y al cabo, porque está siendo creada, está siendo concebida, entregada al mundo y teniendo un tiempo de duración en la existencia, ¿no? Entonces es una forma de sanar las heridas, ¿no? Es una forma de recrear, como decía hace un rato, las heridas. Una de las tantas formas, hay otras, pero es una manera, y es una manera que se le hace muy natural a la gente creativa, o sea, la gente que siente placer con crear cosas. O sea, podríamos estar hablando de un proceso de sanación que en vez de ser tedioso pueda ser algo divertido, algo entretenido, algo que te motive a hacer, no solo algo que te obligues a hacer. ¿Qué no es sanación? Es súper relativo. O sea, yo estando en el valle te diría, he conocido gente que sí es un poco malcriada, irresponsable con la toma de plantas, pero también he conocido gente que es esa excepción a la regla, ¿no? Como que siempre hay, porque pucha, no hay nada predecible pues, en la existencia, ¿no? Siempre la existencia trata de contradecir lo predecible y buscar formas diferentes de sanarse a sí misma. Todo podría ser potencialmente sanación, ¿no? Tenía una amiga que le robaron sus cosas, o sea, que la asaltaron. Estábamos en el colegio y contaba que la asaltaron, un pata la asaltó, le quiso robar su mochila y le dijo que abriera la mochila, que sacara no sé qué cosas, y en la mochila mi amiga tenía un libro y el ladrón se puso a llorar y le devolvió la mochila y le dijo que ese libro lo había leído con su hija y su hija había muerto y le devolvió su mochila.
Entonces yo le decía a mi amiga, pues fácil, ya nunca más volvió a robar, ¿no? O sea, entonces un robo puede ser sanación. Ese robo lo fue. Entonces tantas cosas pueden pasar, no lo sé. La separación es una ilusión, entonces todo puede ser sanación, todo puede ser destrucción y en realidad no hay una diferencia entre una y otra. Estamos a la expectativa de que ciertos espacios sean más sagrados que otros, ¿no? Y al final todos son humanos. Sagrado yo diría que es un espacio o un momento en el que te conectas con el amor absoluto, ¿no? El amor incondicional, el amor indiscriminado, esa sensación de que de pronto somos lo mismo, todos, todo. Entonces replicas el amor que te tienes hacia lo demás, entonces automáticamente empiezas a amar todo, ¿no? Y en ese momento o en ese espacio, eso se vuelve sagrado. Sanar en comunidad yo creo que es un acto natural que todos estamos en la búsqueda de hacer. Al vivir en comunidades profundamente lastimadas, dañadas, neuróticas, inevitablemente estamos buscando sanarnos conjuntamente, porque tenemos heridas similares entre todos. Todos tenemos heridas parecidas, ¿no? Porque hemos sido lastimados por el mismo sistema, digamos. Creo que es un deseo. El sanar en comunidad es un deseo, pero tenemos miedo. Tenemos miedo de llegar a un espacio aparentemente de sanación y terminar peor de lo que entramos. ¿Qué les recomendaría a las personas que buscan sanar? Que sean muy honestos consigo mismos. Es difícil eso. Muchas veces cuando queremos sanar nos entregamos a la experiencia de otras personas, ¿no? Pedir recomendaciones o experiencias de otras personas, tratar como que de encontrar el camino de la sanación. Entonces me compro el libro de autoayuda de tal autor o busco a tal terapeuta que me lo recomendó tal o cual. Y creo que es importante que una persona que busca sanar entienda que su proceso de sanación, naturalmente, como todo, es suyo. Es muy único, es muy individual. Y no lo vas a encontrar, creo yo, a la primera. Puede que sí, ¿no? Pero es posible que no. Que sea un camino sinuoso, no necesariamente una línea recta, sino que vas por acá, vas por allá, vas por allá, vas por allá, vas por allá, vas por allá. El hecho de que quieras sanar y que estés entregándote a ese proceso, que puede durar algunos años, ya es lo suficientemente poderoso. Confía en que las cosas que te están ocurriendo son las cosas que necesitas para sanar, independientemente de si pareciera que la luz al final del túnel está lejos. O sea, siempre en algún momento tienes que comenzar ese camino, ¿no? Entonces mi consejo sería ese: entrégate voluntariamente a que tu experiencia va a ser única, a que lo que le funcionó a otras personas puede que no te funcione, a que quizás tu intuición te diga que necesitas cosas que otras personas no te recomiendan, y a que necesitas mucha paciencia, pero que ya el simple hecho de entregarte a ese estado de sanación o ese proceso de sanación, y es un huevo, ya es un mérito de por sí. O sea, vamos, solo hace falta hacer un paneo en cualquier punto de la ciudad para que te des cuenta de que eres una excepción a la regla. Lo que sí sé es que hay más gente buscando sanación ahora que hace 20 años. Sí, me encanta. O sea, me da esperanza en la humanidad, no en la ciudad. Yo creo que la ciudad en sí misma es un espacio es un obstáculo. Es como Goku entrenando con el traje pesado. Tratar de sanar en la ciudad es jodido. Pero eventualmente creo que las ciudades van a empezar a ser disfuncionales. Ya lo son, ¿no? Pero todos vamos a hacernos conscientes de que son disfuncionales, porque con el proceso de la inteligencia artificial y del internet realmente no va a ser necesaria nuestra presencia física en los espacios más aglomerados. Y cuando empiece a haber un fenómeno de retorno al campo, pero a nivel masivo, y que se empieza a poblar la tierra de verdad, porque ahorita la tierra está pésimamente poblada, ¿no? O sea, completamente desbalanceada. Cuando regresemos a esa lógica, creo que la sanación ya va a ser el estado común en el que nos vamos a encontrar todos. O sea, me da esperanza. Yo creo que eventualmente
en tu camino de sanación empiezas a cuestionarte, ¿no? Si estás en el lugar que quieres estar. Ya sea en esta ciudad o en otra ciudad, ¿no? Pero el simple hecho de que tu proceso de sanación te haga cuestionarte dónde tienes que estar y considerar la posibilidad de irte, de cambiar de aires, de cambiar de fórmula, porque somos una constante en un montón de variables. Entonces, si cambias las variables, el resultado de la ecuación va a ser otro, ¿no? Eso me da esperanza. Siento que eso va a traer eventualmente un cambio importante en la humanidad. El mundo es diferente cada vez, ¿no? O sea, hoy día mi papá me decía, ay, mira, estas son las últimas casas de los años 60, ¿no? Paseando por Jesús María. El mundo es diferente, está cambiando todo el tiempo. Yo ya no vivo en Lima y vengo y cada vez que vengo se ve un poco diferente, ¿no? El mundo es diferente, creo que tratar de hacer un mundo diferente ya no es algo que a mí me quite el sueño. Yo siento que ya lo único que... Por ejemplo, me gusta la metáfora que está ocurriendo, ¿no? Está el perro ladrando y realmente me jode que el perro ladre, pero no tengo ningún campo de acción ahí. ¿Qué podría hacer? Y no hay nada que yo pueda hacer para que se calle el perro, porque no es mi perro tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Adaptarme, tratar de trabajar en por qué me jode tanto. Y esa es como ahora mi filosofía de vida. No te digo que sea fácil, porque no es fácil, pero siempre trato de cuestionarme por qué quiero cambiar el mundo, ¿no? O sea, hay realmente un verdadero cambio en el... O sea, ¿puedo tener un campo de acción en el mundo o no? Porque yo creo que al final lo que yo hago conmigo, con mi proceso personal, cambia más al mundo que lo que yo intento hacer en el mundo. Lo que hago son estas sesiones de canto medicina, de canto ancestral, de canto tribal, que se llaman Hacia Adentro, que son espacios en los que el grupo se acompaña exclusivamente desde el sonido. Estamos completamente oscuras, nadie ve nada y solamente nos vinculamos a través del sonido y de las melodías, por supuesto, que van ocurriendo naturalmente, orgánicamente. La idea es que la mente, que se distrae mucho con la vista, deje de tomar protagonismo y la voz empiece a tener un trabajo directo con la intuición. O sea, ¿no? Desvincular la mente, quitar el peaje y dejar que la voz y la intuición conversen, que es algo que en realidad nadie hace, o muy poca gente. Y entonces de eso trata. Los procesos emocionales que ocurren ahí, pues, son muy variados en realidad. Y pasa que cuando la mente no pone el peaje entre el corazón y la voz, hay una comunicación muy orgánica entre la voz y el alma, y de pronto las heridas del pasado encuentran la manera de salir sin necesidad de verbalizarse. Para mucha gente verbalizar su herida es muy difícil, muy difícil. O sea, para algunas personas es algo casi imposible, pero cantar las heridas es algo muy sencillo de hacer, porque son abstractos las melodías, ¿no? Y la herida no necesita pues procesarse por el momento, por el estado mental, por la racionalidad. Simplemente es como abrir el caño y dejar que salga. Y de eso yo me encargo, ¿no? De guiar a la gente a que encuentre la conexión de cables entre su herida y su voz para que hagan clic y se vayan. A veces lo logro, debo ser sincero, a veces hay gente que no, con la que yo no logro conectar. Con la que logro conectar pues son heridas de todo tipo. En realidad he llegado a ayudar a gente muy diversa, ¿no? Gente muy joven, que por ahí sus heridas son más circunstanciales, amorosas, vocacionales, y gente muy mayor con heridas realmente muy densas, ¿no? muy grandes, relacionadas a la sexualidad, al abuso. Hay muchos tipos de heridas, creo. Yo sí creo que, o sea, yo no estudié terapia de ningún tipo, ni cantoterapia, ni musicoterapia, ni conductual, ni psicoterapia, ni nada. Yo lo que he hecho es cuidarme y aprender a cuidarme, que es un proceso en el que sigo estando.
constantemente y a veces me olvido y regreso. Entonces, para mí el mejor terapeuta que yo he tenido, y he estado en terapia, pero el mejor terapeuta que yo he tenido soy yo mismo, porque yo mismo, conmigo mismo, encuentro más facilidad en ser sincero conmigo, encuentro más facilidad en recomendarme ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en mis sesiones de hacia adentro, yo no invitaría a que la gente las repita constantemente, ¿no? Son sesiones de una vez, porque yo lo que trato de enseñarle a la gente es que al final está en ellos la terapia. O sea, es desde su propia sabiduría, encontrar su sabiduría, abrir la puerta hacia su sabiduría interior para que ellos encuentren la manera de sanarse. Y si necesitan ayuda en ciertos momentos, que por supuesto que la pidan, ¿no? Pero al final el que va tomando las decisiones es el paciente, digamos, ¿no? La persona que está llevando la terapia, es la que decide con qué terapeuta va a estar, hasta cuándo estar, si hay que descontinuar la terapia, si probar cosas nuevas. Entonces, sí creo que todos tenemos un terapeuta interior. No creo que todo el mundo tenga la capacidad de cuidar el proceso ajeno. Definitivamente no lo creo. Es más, estoy convencido de que no, porque hay gente que tiene más facilidad para comunicarse con los demás y hay gente que no. Pero sí creo que todos tenemos un terapeuta interior para tratarse a sí mismos. Realmente no sé qué tanto impacto genere en la gente lo que yo hago, pero sí sé, porque me lo cuestiono bastante, síndrome del impostor y esas cosas, ¿no? Como realmente estoy haciendo efecto, o sea, pero al mismo tiempo pienso que, y al menos en la forma en la que yo lo veo, que no es una forma muy mental, no es una forma más mística, más mágica. Yo creo que todas las personas que llegan a llevar las sesiones conmigo finalmente están siendo atraídas por algo más allá de mí, ¿no? Por algo que nos junta, es como una vibración, es como la armonía en la música, ¿no? Notas musicales que resuenan bien juntas y trato de confiar en eso. Por eso tampoco me preocupo mucho en llenar mis sesiones, ¿no? No sé, en estar ansioso porque tienen que estar completos los cupos o porque amigos, recomiéndame. Porque siento que las personas que lo llevan finalmente han llegado ahí más allá de mi intervención. Eso trato siempre de convencerme para poder mantenerme fiel a mi esencia y no venderla o no sacrificarla en pro de tener más dinero. Me pueden seguir en Instagram. En Instagram comparto la mayoría de cosas que hago y hago cosas muy, muy diversas, quizás para gente que quiere seguir a alguien como que, ya, yo quiero seguir a este huevón porque siempre habla de tal cosa, no le convenga seguirme. Tanto las cosas de sanación a través del canto, que es algo que amo y que además hago, no sé si diariamente, menos en la ciudad, pero lo hago cada vez que necesito. Cada vez que estoy saturado, cada vez que mis emociones me sobrepasan, empiezo a cantar, empiezo a encontrar melodías ancestrales, de memorias de vidas pasadas que tengo ahí registradas para poder liberar ciertas emociones, ciertas cosas que me duelen y las comparto a veces en Instagram. Pero también en Instagram voy a compartir las cosas que hago de teatro musical porque me apasiona hacer teatro musical. Y ahorita estoy dirigiendo un musical que escribí, que se llama Septo, que estrena el 26 de mayo en el Hotel Celina. Y que también, como te decía, yo siento que tiene poder terapéutico, ¿no? Tanto ese musical como el otro musical que escribí, La Loca del Frente. Son musicales que tienen una herida, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de los musicales es eso, ¿no? Las heridas no que se sanan, pero sí que se expresan. Porque expresar la herida ya es una forma de empezar a sanarlas, ¿no? En Acepto hay una herida muy profunda que tiene el protagonista y que llega al matrimonio de la persona que ama. Obviamente él no se está casando, pero llega al matrimonio de la persona que ama a sanar su herida, ¿no? Y creo que para las personas que necesitan sanar esa herida puede ser un musical muy poderoso.
bueno, gracias Juan de por invitarme, por darme este espacio. Y nada, los invito a ver Acepto, a seguir nuestras páginas y hasta la próxima. Y espero que sea en el valle, en mi hábitat.